Grabando, sí está grabando. Ok, entonces como decía, tenemos una determinada energía potencial inicial, una determinada energía potencial final, y aquí algo se perdió, o mejor dicho, fue absorbido, no se pierde, pero la energía no se pierde, no se transforma, ¿sí? Se gastó en deformar, en romper esta pieza, o si no la rompe, la deforma de tal manera que es absorbida la energía por deformación de la probeta. Bien, entonces acá podemos ver que tenemos una altura H alfa con un ángulo alfa, una H beta con un ángulo beta. La máquina básicamente, ¿sí? Lo que nos da es la diferencia. Acá hay fricción, pero esa fricción, como siempre hacemos con la misma máquina, digamos, queda comparativo el ensayo y queda contemplado dentro del ensayo, digamos. Aquí, obviamente que todo el sistema este tiene una cierta fricción, pero bueno, como hacemos siempre con la misma máquina, todas las probetas son ensayadas, se ensayan más de 10 probetas, ¿sí? Se ensayan con la misma máquina. Por lo tanto, se está absorbiendo ese tema de la fricción. Entonces, en la próxima filimina, un segundo que, aquí, voy a correr este cartel, aparece el cartel de grabar, no me desaparece. Bueno, para cualquiera de las dos técnicas, ¿ustedes lo ven o ven el cartel también? Me parece que ven el cartel, ¿no? ¿A ti? Ojo. No lo veo bien. No, porque a mí me aparece el cartel de grabar Está y bien, ¿eh? no lo puedo sacar. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo se saca? Parece que no lo puedo mover. Para cualquiera de las dos técnicas, sea la de Charpy o de impacto ISOT, ¿sí? Hay que fijar tres parámetros básicamente, ¿sí? El rango de temperaturas en que vamos a hacer el ensayo, es decir, que van temperaturas desde los bajo cero, ¿sí? Arrancan a veces hasta menos 60, ¿sí? Hasta ciento y pico, 200 grados por encima del cero. También va a depender mucho del material esto, ¿no es cierto? Porque no es lo mismo que hacemos un ensayo Charpy de un material de aleación de aluminio o de un acero. Y el tipo de probeta, que básicamente tiene la probeta una entalla, como vimos, y eso controla el estado tensional en la punta de la probeta, ¿no? Y nos controla la zona de falla. Ahí vamos a poder ver cómo es la falla de la probeta, de la pieza, del material. Y fijamos la altura H, ¿sí? Que es una altura que la tenemos que mantener en todo el ensayo, obviamente, porque si vamos cambiando la energía potencial para cada probeta que estamos ensayando, estamos modificando la energía original. Entonces nos va a dar cualquier cosa en el ensayo. ¿Qué obtenemos de todo esto? La famosa curva energía absorbida por la probeta en función de la temperatura. Esa, esa curva que se obtiene se hace de forma temperatura-temperatura, es decir, a un nivel de temperatura, a un grado de cierta temperatura fija, ensayo 10 probetas. A otro nivel, ensayo otra probeta. A otro nivel de temperatura, otra probeta. Y así voy obteniendo un valor promedio, ¿sí? De las probetas ensayadas para tener valores, digamos, medios, ¿no es cierto? Porque vamos a tener un poco de dispersión. ¿Por qué vamos a tener dispersión? Y porque no siempre la probeta la apoyamos de la misma manera, puede pegar un poquito más afuera, un poquito más adentro, pero entonces nos va a cambiar un poco la condición. Piensen en esto. El punto o la forma que esté apoyada la probeta, ¿sí? Nos cambia la condición de energía. ¿Sí? Si estamos golpeando fuera de la entalla, en zona de hay más área, obviamente vamos a usar más energía para poder deformarla o romperla. Entonces, a veces ese delta de impacto que se corre un poquito hace que varíe un poco la energía absorbida. Pero bueno, si tomamos 10 probetas, vamos a asegurarnos un buen promedio. Los tipos de probeta básicamente son iguales, tanto para Charpy como ISOT. En cuanto a la forma, tienen son barras de 10 milímetros por 10 milímetros de sección, ¿sí? Pero diferencian entre una y otra que la forma en que están apoyadas o fijadas en su contorno para poder impactar
es diferente. Como dije, Charpy es una simplemente apoyada, mientras que ISOT es una empotrada libre. Fíjense en la amarillita, perdón, la verde, la probeta ISOT, esta que está acá, la longitud de esta no es la misma que esta, mientras que en esta la entalla está en el centro. Esta parte es la que va empotrada, se pone al ras de la morsa acá, esto está mal, este dibujo, porque esto está a la mitad de la entalla, debe ir, esto es un esquemático. ¿Sí? Entonces, uno impacta desde acá, ¿está bien? Produciendo nuevamente un estado de tracción en la punta de la fisura, no impacta desde este lado, porque si no, tendería a cerrar la fisura. Yo lo que quiero es abrirla, quiero que rompa en esta dirección. ¿Bien? O sea, tenemos diferentes condiciones de contorno, empotrada y libre y apoyada. Por lo tanto, la energía que va a absorber este sistema no es igual a la energía que va a absorber este otro, porque la condición de contorno es diferente. ¿Qué quiero decir con esto? Que si voy a hacer ensayo Charpy, solamente puedo comparar materiales que se hagan con ensayo Charpy. Y si voy a hacer ISOT, a todos los materiales que voy a usar para analizar, los voy a hacer con ISOT. No puedo mezclar ensayo Charpy con ensayo ISOT porque van a dar diferentes energías. Por otro lado, también es importante fijar el tipo de entalla, esto que ven acá. Fíjense que hay este tipo de entalla, la notch, en B en 45, que es la más común. También, si voy a hacer un ensayo Charpy, voy a usar siempre el mismo tipo de entalla. No puedo usar el Charpy y poner esta entalla, hago 8 con esta, 2 con esta, después hago 10 con esta, después repito otras 10 con esta, no puedo mezclar. ¿Sí? Porque también la condición, vamos a ver, de notch que tengamos, de entalla que tengamos, condiciona la energía que se absorbe. ¿Está bien? Entonces, como conclusión, fijamos Charpy, fijamos tipo de notch, fijamos altura y repetimos a diferentes temperaturas todos los ensayos Charpy. Usamos ISOT, lo mismo. Usamos ISOT para todo, usamos una entalla, esta, cualquiera de ellas, para todas las probetas y así repetimos. No son comparables, como dije, y cuidado con esto, no son comparables los resultados de uno. Tengan en claro eso. De los ensayos de impacto se obtiene, entonces, la energía absorbida y la intensidad. Espera un segundo. Matías, ¿me escuchás vos? Sí, claro, yo te escucho. Sí, no me puedo sacar el cartel que dice grabando. Pero lo que pasa es que nosotros no lo vemos igual el cartel, ¿eh? Ah, pero me tapa a mí lo que estoy leyendo. ¿Y no lo podés mover tampoco o no? No me lo deja, lo agarré recién y no hay minimizar tampoco, eso es lo que me llama la atención. A ver, Claro. pongo Nosotros verlo no lo vemos, pero debería ahí está, como de poder moverse. No, ya está. Toqué en la barra de arriba y ahí desapareció. Ahí está. Listo. Gracias. Listo. Bueno, siguiendo, entonces los ensayos de impacto se obtiene energía absorbida, que es la tenacidad. La tenacidad es toda la energía que va a absorber esa probeta. Pero esa tenacidad, obviamente, va a cambiar con la temperatura. No es constante. Entonces, ¿pero qué nos permite esto? Comparar los materiales que estamos ensayando entre unos y otros para ver cuál es el más conveniente para nuestro trabajo, en función del rango de temperaturas que queremos que trabaje. Vamos a ver algunos ejemplos. También la forma de fallo, la forma de rotura, para diferentes temperaturas, nos va a dar también el comportamiento, porque una forma de, ustedes saben muy bien, de visualizar un comportamiento dúctil o un comportamiento frágil, va a ser la terminación final de la falla, cómo es la superficie. Si es una superficie tipo deformada, granulosa, fibrosa y demás, es una superficie de tipo dúctil, mientras que si es plana, bien a 90 grados, con pequeñas salientes chiquititas, es un tipo frágil de rotura, ¿no? Por lo tanto, hay materiales que van a tener un comportamiento dúctil, ¿sí? Y otros que van a tener un comportamiento frágil dependiendo de la condición de temperatura. Fíjense que acá tenemos los dos parámetros que están influenciando el comportamiento del material en este momento.
velocidad de aplicación de la carga, impacto, la más alta, y bajas temperaturas. Esas dos condiciones son fragilizantes, digamos, hacen que materiales que se comportan dúctil a temperatura ambiente no se comporten así bajo un impacto y bajo una baja temperatura. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta cuando diseñemos un componente. ¿Sí? Un tren de aterrizaje, imagínense un tren de aterrizaje. Una aeronave que aterriza en Antártida, en una pista poco preparada. Y en el impacto recibe mucha energía, ¿no? En el aterrizaje viene con alta velocidad, con alta masa, una gran energía cinética. ¿Sí? Y de golpe el tren impacta, ¿sí? La rueda impacta por una roca o lo que sea. Es un impacto dinámico. ¿Sí? Si el tren de aterrizaje ese, si la estructura no está bien elegido adecuadamente el material, más allá del diseño estructural, ¿sí? Puede tener problemas de comportamiento frágil el material, a pesar de que es un material de comportamiento dúctil a temperatura ambiente. Y hay muchos ejemplos de esos que podemos citar, porque las bajas temperaturas, 50 bajo cero, 40 bajo cero, hacen cambiar el comportamiento de muchos materiales. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Por último, la temperatura de transición dúctil frágil, que esto es bastante difícil de ver porque hay materiales que tienen un rango de temperatura de transición y otros que no presentan rango. Hay una temperatura donde cambia, ¿sí? Donde se comporta el material se comporta dúctil y ahí nomás se comporta frágil. No hay casi diferencia entre uno y otro. Las zonas de transición de cualquier cuestión hay que evitarlas, porque no vamos a saber nunca cómo se va a comportar el material. ¿Sí? Entonces siempre tenemos que salir de las zonas de transición. Fíjense que una definición se podría ser que es la temperatura por debajo de la cual la fractura de un material pasa de dúctil a frágil. Eso sería cuando no existe un rango de temperatura. Cuando hay una diferencia entre un valor de temperatura, ahora vamos a ver una curva, y otro valor de temperatura, es decir, la transición es muy lenta. Cuando es muy rápida la transición, pasa esto. Vamos a ver un ejemplo. Antes de pasar al ejemplo, discúlpenme, me olvidaba de esto. Puse el ejemplo de la norma europea porque es algo que me tocó trabajar hace un año y pico atrás. La norma europea pero las normas ASTM de Estados Unidos plantean lo mismo. Habla de la clasificación de los materiales en función de su resistencia al impacto a bajas temperaturas y a 0 grados. Es decir, no todo material, no todo acero, por ejemplo el acero que estoy poniendo de ejemplo bajo norma europea 10.025-2, es un NS355. ¿Qué significa eso? Es un acero S de steel. 355 son 355 megapascales de tensión de fluencia mínima. Eso es lo que aseguran. De ahí para arriba puede tener 400 capaz, o 390, no menos de 355. Pero fíjense que está acompañado por una letra J y por un número 2. Eso caracteriza a que no es un S355 cualquiera, sino que es un S355 que está preparado o resiste impacto. Fíjense en la tablita que hay acá, el cuadro este. Pongan en silencio, por favor, el micrófono que lo tenga abierto. Se me hace un ruido de fondo. J implica código de impacto. JKL son los códigos de impacto. JR significa que el JR es a temperatura ambiente y el material bajo un impacto en talla B, ¿sí? Y un ensayo Charpy tiene que absorber mínimamente 27 joules de energía. ¿Sí? Un J0 implica que el mismo notch, la misma ensayo y demás, tienen que también absorber 27 joules a 0 grados. Ahora estamos imponiendo una condición de baja temperatura. Y un J2 significa que la misma probeta, el mismo tipo de entalla, tiene que absorber 27 joules a menos 20 grados. Ya acá estamos exigiendo mucho. ¿Sí? Fíjense que mantenemos
la energía absorbida constante, pero variamos la temperatura. Hay otros materiales, y acá, bueno, perdón, y acá lo pueden ver, J, por ejemplo, ¿no? 2 menos 20, 27 joules. Pero fíjense que un K2 sería que tendría que absorber 40 joules a 20 grados bajo cero. Y así sucesivamente. Bueno, ¿para qué me sirve esto? ¿Sí? Me sirve porque, por ejemplo, que me tocó a mí utilizar la otra vez, era un material estructural, una estructura que se iba a hacer de un acero del tipo un 1045, un 1040, ¿sí? Pero que necesitaba resistir, tenía que ser un J2. ¿Sí? ¿Por qué tenía que ser J2? Porque donde se iba a montar la estructura había condiciones que podían llegar a los 40 bajo cero. Imagínense que un operario armando una estructura esa, se le cae una masa, ¿no? Desde una altura determinada. El tipo está trabajando en altura y de golpe se le cayó, porque se le puede caer a cualquier operario algo contundente. Puse una masa como ejemplo. Y golpea la estructura y está a 40 bajo cero o a 20 bajo cero. Y se parte la estructura. ¿Sí? Se parte por impacto. Listo. Tiró la miércoles toda la estructura. ¿Por qué? Porque no está soportando la carga y porque esa estructura después queda, ante cualquier impacto, podría sufrir daños que traerían consecuencias graves. Por lo tanto, se debe elegir un material que ante el impacto tenga capacidad de resistir, absorber energía sin producir fallo. ¿Sí? Otro ejemplo que podemos ver es justamente este. La curva típica energía-temperatura es esta. Es una S, donde hay una zona de ductilidad, donde se producen coalescencias de microcavidades, es decir, cuando el material se va rompiendo, es parecido a lo que pasa en un ensayo de extracción, ¿no? Hay una estricción, empieza a haber pequeñas coalescencias de estas microcavidades que tenemos acá, hasta que esas se juntan, crean una microcavidad más grande, y en un momento se produce el fallo, se parte en dos el componente. ¿Bien? Pero fíjense que a medida que la temperatura va bajando, esto baja muy rápidamente. ¿Sí? Temperatura de transición, algunos la denominan cuando uno tiene tan baja, tan rápida la caída en las propiedades de la energía, la absorción de energía, la pueden definir, por ejemplo, a 27 joules como temperatura de transición. ¿Sí? Son cosas que se imponen. ¿Por qué? Porque acá no se sabe dónde está la transición. Fíjense que es tan abrupto que quizá en esta zona vos estés trabajando con un material que puede comportarse como dúctil o puede comportarse como frágil. Entonces, esta zona hace prohibitivo trabajar en este rango de temperaturas. Entonces, te ponen una temperatura de referencia a 27 joules, por ejemplo. Entonces, decís, bueno, cuidado, de acá para acá tenés fragilidad. Y de acá para acá no te conviene trabajar. Y empezás a trabajar de aquí para acá. Un ejemplo típico, bueno, acá podemos ver la fisuración del mismo material por estar trabajando a bajas temperaturas o la deformación del mismo material por estar trabajando a altas temperaturas. El comportamiento es totalmente diferente. Acá hay fisuración frágil, fíjense cómo se separan las dos partes, y acá hay una deformación abrupta, importante, de la probeta. Un caso típico, quizá lo hayan escuchado hablar, es el caso del RMS Titanic, el acero con se construyó el barco que no se iba a hundir jamás. En el primer viaje que hizo se hundió. Bueno, el problema no era que el barco estuviera mal diseñado desde el punto de vista estructural, lo que pasa es que los materiales en esa época estaban bastante retrasados respecto a la capacidad de diseño estructural que tenían los ingenieros navales. Estas curvas que tenemos acá son las curvas de ensayos de Charpy del material obtenido del barco hundido, del Titanic hundido. ¿Sí? Longitudinal implica que es la dirección del laminado y transversal a la laminación de la placa. ¿Está bien? Entonces, si tomamos como referencia los 27 joules, que es la línea roja, supongamos, ¿sí? Un J2, por así decir, vamos a observar que el longitudinal, que es el que tendría más rango de aplicación, o sea, un rango de transición de un frágil amplio, el tipo ya
a 40 grados centígrados estaba presentando que absorbía 27 joules. Si el agua del mar estaba, por efecto de la salinidad, puede haber estado a 0 grados, que no implica congelamiento, porque recuerden que el punto de congelamiento disminuye con la salinidad. Vamos a poner que estuviera a 10 grados. A 10 grados no absorbía ni siquiera 10 joules de energía. Iba a tener un comportamiento frágil el material. A 0 grados, y fíjense, a menos, no llega acá, no la temperatura, pero a 0 grados seguro iba a tener muy poca resistencia al impacto. Es decir, baja absorción de energía. Y la transversal, ni hablar. Características inferiores, resistencia mecánica, y este presentaba a 60 grados, recién absorbía 27 joules. Ahora comparemos un material actual. Estos son los materiales actuales con los cuales se fabrican los barcos, ¿sí? Fíjense que este material a 20 grados, estos son 10, 20 grados bajo cero, 20 y pico grados bajo cero, un poquito más, presenta tanto este como este, ¿sí? Un poquito más este, está más abajo en temperatura, está casi en 30 y este está en 20 y pico, 27 joules de energía. Quiere decir que estos materiales, ¿sí?, recién van a tener un comportamiento de mínima energía, estarían cumpliendo con un J2, ¿sí? O sea, si el barco está navegando e impacta con agua a 0 grados, es capaz de absorber más de 100 joules en este caso, y en este caso más de 300 y pico de joules. Quiere decir que no va a presentar las características que presentó, la fractura que presentó Titanic en el impacto contra el iceberg. Si tomáramos menos 60, que sería esto, fíjense que casi este punto coincide con el cruce de las dos curvas y estamos casi en los 20 grados centígrados negativos. Esto sería, si vamos a la filimía anterior, 20 grados bajo cero, ¿sí?, sería un 60, sería un L2. Un L2 presenta 60 joules, ¿sí? Es un material mucho más resistente que el que yo estuve utilizando para la construcción de esa estructura en cuanto a impacto, ¿no? ¿Entiende la idea? La idea es, necesito que el material sea capaz de absorber energía y no presente una falla frágil. Una falla frágil implica propagación de fisuras a alta velocidad y catastróficas. Mientras que una falla dúctil es una deformación como la que puede tener este elemento acá, me va a avisar, che, me estoy rompiendo, fíjate que a esta temperatura todavía estoy dúctil, pero no me estoy por romper, me deformé excesivamente, pero no hay falla, no se parte en dos del componente o en más partes. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante tener en cuenta si vamos a usar aceros, ¿sí?, fundamentalmente aceros. Vamos a ver qué pasa con las aleaciones livianas, ¿no? Es que ellos son susceptibles, ¿sí?, de bajas temperaturas y tienen tendencia a comportamiento frágil si no están adecuadamente formulados. ¿Está bien? Bueno, la otra filimina, la que sigue, es, en este caso particular, también son curvas de ensayos Charpy, para diferentes temperaturas, para diferentes porcentajes de carbón en contenido. Acá tendríamos un acero de medio carbón, perdón, de bajo carbón, aceros de medio carbón, aceros de medio carbón. Y aceros de ultra bajo carbón, digamos, nada. Esto es casi sin carbón, es casi hierro. Fíjense que aquí no presenta una transición dúctil frágil, mientras que un acero como este, que parecido al que estuve utilizando yo, presenta una transición dúctil frágil. Pero fíjense que la transición está a 0 grados. No cumpliría nunca con los menos 20. Con los menos 20 estoy teniendo muy baja energía de absorción. La cuestión es que, a la inversa de lo que uno pensaría, a mayor porcentaje de carbono, porque esto cambia la estructura cristalina, y ahí está la cuestión. A mayor porcentaje de carbono, ¿sí?, el material tiende a tener un comportamiento de un rango de transición dúctil frágil. Mientras que a bajos porcentajes de carbono no existe ese rango de transiciones, sino que hay una temperatura de transición dúctil frágil, que puede ser, por ejemplo, la que dije hoy, a menos 20, bajo cero, este nunca va a llegar,
este nunca tendría una temperatura de menos 20, 27 joules, porque está muy por debajo, ¿sí? Pero, por ejemplo, no trabajarían nunca con un material a 100 grados bajo cero, ¿sí? Porque saben que en todo este rango no sabe cómo se va a comportar el material, ¿eh? Porque acá hay una mezcla de comportamientos por coalescencia de cavidades o cizallamiento que fragilidad. Mientras que a estas temperaturas, ¿sí?, próximas al cero, fíjense toda la energía que es capaz de absorber, ¿eh? Entonces trabajaríamos acá arriba. No me metería a 100 grados bajo cero. O a 0 grado, este trabajaría perfecto. Ahora, a medida que aumenta el carbono, tiende a trabajar, a absorber menos energía a temperaturas por debajo del cero y absorber mucho más energía por temperaturas por encima del cero. ¿Sí? Tenemos rango de transición dúctil frágil. Ahora paramos, termino acá y hacemos, si hay dudas, repetimos. Esto quiero que, un poco resumiendo lo que dije ayer, tenemos la temperatura, acá tenemos la tenacidad, la energía. Estos son una curva típica, como dije. Esta es la temperatura que para acá tenemos tenacidad, una temperatura, acá hay un rango de temperatura de transición, para acá nos aseguramos de esta zona que hay falla plástica, ¿eh? Mientras que acá hay clivaje o falla frágil. Y todos este tipo de curvas así la presentan los materiales que tienen body cubic center o cuerpo centrado, es cubic, no sé en castellano, cuerpo centrado, o sea, son estos son los aluminios, que son cúbicos centrados en las caras, y estos son cúbicos centrados en el cuerpo. ¿Sí? Ahí está. Y los cerámicos y los polímeros. En los aceros, los cerámicos, los polímeros tienen esta curva, pero a diferencia que los aleaciones de aluminio, titanios y demás, ¿sí?, tienen un comportamiento que casi no tiene sensibilidad a la entalla. O sea, tienen una curva mucho más plana. Presentan un rango amplio de funcionamiento, donde son poco sensibles al cambio de la estructura cristalina. Es decir, la energía que va a absorber acá no es muy diferente a la energía que va a absorber acá. Y eso está muy bueno, por suerte. Todas las aleaciones de aluminio que usamos en aviación, por ejemplo, tienen la gran ventaja que están en presencia de entalla porque hay remaches en la estructura del avión. Y de golpe el avión está pasando de temperaturas sobre la pista de más de 60, 70 grados por el sol, por la pista y demás, y en pocos minutos está a 50 bajo cero en condiciones de crucero. Bueno, la entalla en este caso no tendría demasiada influencia sobre el comportamiento de la capacidad de absorber energía, porque justamente estas curvas tan planas hablan de eso. La energía que puedo absorber a baja temperatura no es muy diferente a la energía que puedo absorber a altas temperaturas. Y aquí se muestra una superposición de una curva de un material de tipo BSC o de cúbico centrado en el cuerpo, donde tenemos un mix, ¿ven? Esto que tenemos acá, que es la estructura cristalina, y esto que tenemos acá, que es la estructura cristalina, se mezclan estructuras de comportamiento frágil, que son por clivaje o roturas de zonas de baja energía, o esto que serían las zonas donde tenemos justamente coalescencia de cavidades o estructuras diferentes que son de comportamiento dúctil. Entonces, esta zona es la zona indefinida. Acá no tenemos que trabajar. Entonces, cuando tengamos esta microestructura, vamos a tener que trabajar de esta zona para acá para asegurarnos que el material va a tener una estructura de tipo dúctil ante un impacto. Va a absorber energía, básicamente. Bien, creo que sí. Miren, hacemos un minutito acá y si tiene alguna consulta para hacer, ordenamos la charla y me hacen consulta. A ver el chat.
me aparece el chat. ¿Alguno quiere realizar alguna consulta? ¿Alguno tiene algún comentario? ¿Todo ok por acá? Perfecto. Me está contestando uno, Matías Copa. ¿Algún alumno que quiera realizar alguna o le haya llegado alguna duda respecto a esto? Es manejarse con energía, fundamentalmente la energía de absorción. Lo de las temperaturas de transiciones es ampliamente discutido. Les digo sinceramente, he leído bibliografía relativamente moderna o muy poca de publicaciones recientes, y todavía se sigue discutiendo la temperatura de transición cuando no está bien definido el rango de temperaturas. Por eso les hablaba de que algunos fijan 27 joules como un valor para decir, bueno, acá arranca la temperatura de transición. Otros dicen, no, depende si la superficie de falla es 50% dúctil o 50% frágil, hay que ver a qué temperatura se produce eso y esa es la temperatura de transición. Y otros dicen, no, mira, para asegurártela tiene que tener toda la 100% de la superficie con una superficie fibrosa, producto de un arrancamiento o una deformación plástica, o sea, utilidad. Entonces, es muy discutido ese tema. Todo normal, se escucha muy bien. Bueno, gracias Jorge. Y bueno, ¿alguno quiere hacer preguntas? Si no, continuamos con la clase. Tenemos un minutito. ¿Alguno quiere preguntar? ¿Qué criterio usaríamos para decidir si el material tiene que soportar 27 joules o cuánto? Bueno, justamente el criterio es que absorba 27 joules a menos 20, por ejemplo. Es la tablita que di antes, ¿no? Así, eso es a lo que vos apuntás. Vos sos, ¿dónde se me fue quién era? Ahí. Lo estaba preguntando Santiago. Santiago, dame un minuto, vamos para atrás. En esta tabla es la que te define justamente cuál es el material más adecuado. Si vos sabés que tu condición ambiente es 40 grados bajo cero, que tu material puede llegar a trabajar a 40 grados bajo cero, ¿sí? Entonces, bueno, tenés que asegurarte, vas a tener que asegurar que mínimo absorba 27 joules a 40 bajo cero, ¿sí? Con lo cual sería un J4. Esto de la energía, este es el mínimo indispensable. Digamos, con eso estarías cubriéndote en parte tu diseño. Si yo trabajaría a tal baja temperatura, 40 bajo cero, ya me iría para cubrirme, ¿no?, a un valor medio de energía. Eso va mucho a criterio y lo que consigas también, porque guarda que todos estos materiales, si son materiales especiales, en el sentido que el material existe en condición cero, digamos, un material que no se analiza normalmente su condición de impacto porque no interesa en la mayoría de los usos, pero cuando es un uso muy específico, hay que analizar muy bien el entorno donde se va a trabajar, ¿sí? Y fundamentalmente, si te dicen, bueno, hay 40 bajo cero, tratar de buscar el valor más adecuado que se consiga en el mercado. Si no hay más que uno de 27 joules, un J, será un J4. No sé si respondí. A ver qué dice acá. Vayan despacito porque me estoy leyendo. El criterio que recuerda que los materiales se comportan como frágiles o dúctiles, no rompen como frágiles. Sí, muchas gracias. Una consulta respecto a la tolerancia para fabricación de probetas. ¿Tiene que ser muy precisa o no? ¿Es algo que considera? Sí, sí, sí. Bien, buena pregunta. Sí, cuando vos fabricás las probetas de Charpio y SOD, obviamente se hacen con un CNC, un centro de control numérico, o bien con una fresa, ¿no?, que tenga una fresa, es una herramienta de corte, un elemento de corte, que tenga, si es un notch a 45 grados, que tenga el filo adecuado para generar un notch de 45 grados con un radio de curvatura en la punta. Si es tipo, vamos a tipo de talla, ¿no? Un segundito voy para
Aquí, en este notch, por ejemplo, bueno, con una fresa lo haces perfectamente sin problema. Está estandarizado esto, ¿sí? Este otro notch es más complejo, se hace un agujero con una mecha, se pone todo muy adecuado y después se corta con una sierra, entonces se logra este tipo de notch. Y este es parecido a este, nada más que se utiliza una sierra tal que el ancho de la sierra o el elemento de corte, puede ser un hilo de corte también, y a veces son por electroerosión se hace esto. Ahora explico qué es eso. ¿Sí? Se hace un agujerito o con electroerosión se busca un alambre que tenga o un cable que tenga el radio de esta punta. Entonces se come en una forma precisa. Eso es importante porque si no estás metiendo una variable más en esto. Entonces estandarizan las entallas a partir de la fabricación. La electroerosión es una técnica, ¿sí? Que se utiliza mucho, o también está el hilo de corte, que se sumerge en una batea el material que uno quiere trabajar o darle forma a través de un hilo, ¿sí? que hace circular una corriente, esa corriente va comiendo, ¿sí? Por abrasión, por abrasión de contacto eléctrico, ¿sí? Va comiendo el material y deja una superficie perfectamente lisa y un radio de acuerdo justo. Es la más compleja esa. ¿Sí? Si no, ya les digo, con elementos de corte, ¿sí? Con control numérico que da precisión también, porque si uno usa una mecha adecuada, de radio adecuado, y después una sierra específica de corte, logra en tallas perfectas, ¿eh? Casi diría que sin variación unas con otras. Bueno, ¿alguna otra consulta? ¿Alguna otra, chicos? Si no, pasamos al tema, a la continuación de lo que sigue. ¿Sí? También está importante, bueno, respecto a esto de lo, supongamos que tenemos todo perfectamente hecha la entalla. El hecho de poner 10 probetas como mínimo de ensayo, eso no está licuando cualquier error, ¿está bien? O sea, el promedio achata todas las pequeñas desviaciones que pueda tener, ¿sí? Entonces que no se puede ensayar una única probeta. Una probeta nos está dando una baja indicación de la población, de realidad de lo que resiste el material, lo que absorbe el material, ¿eh? Es una idea nada más, pero no podemos afirmar nada. Bueno, continuamos. Bien. Vamos a ver justamente la influencia de las entallas, o estos notch, ¿sí? Tenemos dos tipos de entallas, o básicamente podemos definir los tipos de entallas, esto lo vamos a ver después en no destructivos también, que son aquellas entallas artificiales y las naturales. Las artificiales son las que creamos nosotros, los ingenieros, para poder acoplar elementos o que un sistema sea funcional, digamos. ¿Cómo puedo transferir potencia de un motor a una polea, por ejemplo, ¿no? Y de esa polea a través de correas a otra polea, esa polea a una caja de transmisión de un helicóptero y de ahí a las aspas de un helicóptero, por ejemplo. O cómo puedo transmitir un movimiento, ¿sí? De acople a través de algún otro mecanismo que también implique, por ejemplo, transmitir una potencia. O simplemente poner un rodamiento, un rulemán, en un eje, ¿sí? A ese eje lo vamos a tener que trabajar, darle cierta forma para que el rulemán entre. Todo eso son artificiales, es decir, partimos de una pieza, la mecanizamos a través de alguna máquina, sea de control numérico, torno, fresa, lo que sea, y le damos una forma para que ese otro componente se pueda acoplar. El ejemplo que puse acá es el caso de la polea que mencioné inicialmente. Fíjense, la polea está cortada obviamente para que se vea el alojamiento. Aquí van a ir las correas, ¿sí? Las correas que van a transmitir una cierta potencia y una cierta rotación.
hay un núcleo donde va a ir montado este eje, después un agujero de alineamiento. ¿Estos agujeros de alineamiento qué son? Discontinuidades artificiales. ¿Para qué las hice? Y bueno, en este caso no cumple una función más que alivianar la masa de esa polea. Estos elementos que yo hago aquí, estas guías que yo estoy haciendo aquí, no son ni más ni menos que canales para que la correa se pueda calzar en estos escalones, ¿no es cierto? Para poder transmitir potencia. Obviamente es otra discontinuidad artificial. La hago para que la polea se pueda calzar ahí. Y por último, otro ejemplo es esto. Este es un eje, este es un agujero que tiene el eje, esta es la chaveta. Entonces yo meto el eje aquí adentro, esto lo pongo acá, esto lo mando acá adentro, y como pueden ver acá hay una pequeña comesura. Bueno, esta chaveta parte entre acá y parte entre acá. Por lo tanto, cuando esto rote, cuando esto quiera rotar, por corte, esto trabajando al corte, va a transferir la carga a esta polea para que rote. Cuando este gire, es la manera más adecuada de hacer una pieza que se pueda desmontar, porque esto tiene que ser desmontable después. Pues algún día o tengo que cambiar algo de la polea, o tengo que hacer un ensayo al eje, o lo que sea. ¿eh? No puedo hacer una pieza que quede indefinidamente montada, porque esto va a sufrir desgaste en algún momento. Entonces, todos estos elementos que acabo de comentarles, estos agujeros y esto, son ejemplos de entallas o discontinuidades artificiales. Entallas porque van a ser elementos que van a hacer que el material o la pieza en esos lugares cambie su condición de tensión. Las otras tipos de entallas o discontinuidades naturales son las que provienen, ¿sí? de, por ejemplo, el proceso de fabricación, pero no tanto de lo que yo hago para cambiar la forma, como es el caso anterior, sino del proceso propio del material. Por ejemplo, una fundición. Cuando uno funde un material, pueden producirse este tipo de cuestiones. En la fundición se pueden generar cavidades, ¿no? Huecos, donde la fundición no fue muy buena, y estas son peligrosas, porque también son discontinuidades, pero encima no las vemos. Entonces, ahí se van a generar problemas en la pieza. Acá tenemos otro tipo de discontinuidades. Otro tipo de discontinuidades son ya a nivel microscópico, o sea, de la red cristalina, ¿sí? Que serían, por ejemplo, inclusiones de otros materiales en el material, contaminación, por ejemplo, o cristales que quedaron, cuando no son monocristalinos, están orientados en una sola dirección, sino que son muchos cristales, algunos pueden estar orientados de forma favorablemente hacia las tensiones o desfavorables respecto a las tensiones, la orientación del grano cambia, y esas son cosas que realmente no podemos contemplar ni evaluar. ¿Por qué? Porque a nivel microscópico no hay técnica hoy no destructiva que permita determinar ese tipo de problemas, ¿no? Si estas, a nivel macro y a nivel de ensayos no destructivos, nosotros podríamos hacer un tipo de ensayo que vamos a ver y decir, che, esta pieza con estas discontinuidades son un peligro, porque estas discontinuidades no son generadas por mí, sino que se generaron a partir de la fabricación de la pieza y no son controlables. Mientras que las otras entallas, antes, estas, son controlables porque yo las diseñé. ¿Entiende la diferencia? Esto yo diseño y digo, quiero que tenga esto, quiero que tenga esto, quiero que tenga esto. Esta otra son del proceso y están ocultas, no las hice yo, se me hicieron por un mal proceso, por lo que sea, y necesito hacer una investigación de la criticidad de esto. Entonces, cambia la cuestión. Pero las puedo detectar. Y las que no voy a poder detectar son las que pasan a nivel cristalino. Pues son tan pequeñas que no hay técnica no destructiva que las pueda detectar. Cualquiera de las discontinuidades mencionadas generan puntos o zonas de concentración de tensiones, cuando el componente o el material está sometido a un determinado estado de carga. A eso me refiero, flexión, torsión, compresión, tracción, lo que sea.
Las entallas artificiales son cambios geométricos, lo que dije hace un rato, en el elemento y no dependen de la característica o tipo del material. Esto es algo muy importante. Las entallas artificiales son geométricas, es decir, forma. O le doy un ángulo, o le doy un corte, o le doy un diámetro, lo que sea, pero es geométrica, no depende del material. El material es el material, aluminio, aleación de aluminio, titanio, aleaciones de titanio, o lo que sea. Después a cualquiera de esos materiales yo le doy la forma que quiera, ¿eh? Y esas son las artificiales que yo meto. Pero las hago en función de mi necesidad, y son geométricas, ¿eh? Escalones, agujeros, lo que sea. Esto quede muy claro porque a veces está la confusión, ¿eh? De mezclar propiedades del material con el tipo de entalla. Vamos a ver que no es así y que les quede claro que no es así. Cuando un componente se somete a un estado de carga determinado, por ejemplo, acá, se van a generar, en la sección se van a generar tensiones. Por ejemplo, si yo tengo una sección circular, una probeta de tracción circular, tengo un estado de tracción de carga, bueno, la tensión que voy a tener en la sección transversal va a ser P sobre A, ¿no es cierto? Si tuviera flexión, será sigma M por I sobre J, o I sobre 2, mejor dicho, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Si es corte, tendré corte. Cualquiera de esos estados de carga, me van a influenciar o van a hacer que la sección responda de una manera. Entonces, lo que pasa lejos de la entalla, las tensiones, distribución de tensiones lejos de la entalla, no es lo mismo que la distribución de tensiones cerca de la entalla. Cerca de la entalla en sí, o la discontinuidad, o la modificación geométrica que yo haga sobre la pieza, va a influenciar el campo de tensiones local. Y eso se llama concentrador de tensiones, K sub T. Es decir, K sub T es una forma de ponderar cómo aumentan las tensiones locales en la punta de la entalla debido a un estado tensional cualquiera, de flexión, de tracción, de corte, lo que sea, KT. ¿Sí? Bien, ese K sub T están tabulados todos los KT de las geometrías clásicas, ¿cierto? Porque hay piezas complejas donde no se puede establecer un KT por tabla. Pero, por ejemplo, de agujeros, de cambios de secciones, de radios de acuerdo, ahora vamos a ver unos ejemplos, están tabulados, están las tablas de Peterson, que es un tipo que se tomó todo el laburo de hacer las curvas estas, donde se hacen a través de técnicas que se llaman tipo, vamos a ver la palabra, fotoelásticas, eso no me acuerdo la palabra, fotoelásticas, podían determinar cómo se modificaban los campos de tensiones, ¿sí? Cerca de la discontinuidad. ¿Qué significa esto? ¿Por qué fotoelasticidad? Porque la fotoelasticidad es iluminar a un material, en este caso un policarbonato o un acrílico, como no depende de la distribución de tensiones del material, sino depende de la forma, como aclaré hace un rato, a través de iluminar con luz polarizada la superficie de una pieza fabricada en acrílico, por ejemplo, y sometida a un estado de tensión, se podía ver cómo iban apilándose las tensiones en la zona de o agrupándose las tensiones en la punta de la fisura o de la entalla. Esto es una técnica muy antigua, se usa, ¿sí? Pero hoy actualmente son los elementos finitos, los programas de elementos finitos como Abaqus, como Nastran y demás, que permiten analizar este tipo de distribuciones de tensiones y determinar K sub T. ¿Está bien? Las técnicas fotoelásticas, yo lamentablemente en esta máquina no lo tengo en mi casa, en la facultad me quedaron algunos videos y algunas fotos, pero bueno, no las encontré en internet. Después cualquier cosa se las pasamos, Mariano creo que las tenía. Pero básicamente las técnicas estas, como no dependen, la fotoelasticidad no depende de la entalla del material, sino de la distribución de tensiones por la influencia de la entalla, se podían determinar esos casos. Vamos
a ver alguna curva y aclaramos. Acá hay dos cosas. Tenemos de este lado una simulación numérica de una placa, ¿sí?, con un agujero en el centro. Sería algo parecido a esto. El agujero en el centro va a producir que las tensiones en la zona próxima al borde del agujero se incrementen respecto a las tensiones lejos del agujero, lo que les decía hace un rato. Bien, entonces tenemos un pico de tensión que se va a ir atenuando a medida que me alejo de la zona de influencia del KT, o en este caso el KT es este agujero, es el KT, un orificio. Y acá vemos una curva típica. Esto es una curva de KT en función del estado de tracción, en este caso, un agujero central que está con un ancho de W de ancho de la placa respecto al agujero que está centrado. Entonces, fíjense que d sobre W, es decir, la relación que existe entre el diámetro y el ancho de la placa, me va a dar diferentes niveles de KT. Por ejemplo, cuanto más chiquito sea W, más grande, ¿sí?, va a ser AD constante, ¿no es cierto? Cuanto esto se haga más chico, ¿sí?, como está en el denominador, esto va a ser más grande, ¿sí?, me va a disminuir el KT. Y cuanto esto sea más grande, ¿sí?, esto a igual de se va a achicar y me va a aumentar el KT. Quiere decir que KT va a modificarse en función de la relación del ancho respecto al agujero. Esta curva es válida única y exclusivamente para este estado de carga. Si esto estuviera sometido a flexión, por ejemplo, esta curva no vale. ¿Entiende? Entonces vamos a comparar. Esto es lo que hizo Peterson, esto es la distribución de tensiones cerca del agujero, y esto que me da los modelos de elementos finitos. Fíjense que el modelo de elementos finitos me está dando, acá simplemente no puse valores, pero puse una graduación de colores para que se vea claramente. Lo rojo indica altas tensiones. Lo celeste y azul, tensiones nulas o de compresión en algún caso. Y verde son tensiones que van bajando. Fíjense, las tensiones van de un valor más grande, verde van bajando, hasta que alejándome de acá, las tensiones tienden a ser más bajas. Es simplemente una graduación de colores. ¿Está bien? Esto es lo que uno puede, si yo me paro acá y me paro en un valor próximo acá, ¿sí?, podría saber la influencia del KT porque tengo las relaciones de tensiones, entonces sabría que KT me está generando esto. Obviamente que para esta pieza tan simple me voy a la curva que me da Peterson y ya saco directamente mi valor de KT. Ese KT va a multiplicar las tensiones locales. ¿Cómo es la ecuación? Bueno, es muy importante esto. Cuando uno agarra una curva como esta, aquí en este caso no está, pero generalmente le dicen que la tensión máxima, que es la tensión aquí, es la tensión lejos de la zona de la entalla, ¿sí?, dividido el área efectiva, que es, en este caso sería el espesor, por la diferencia, por el producto entre W menos D, por el KT que obtengamos de acá. Repito, la tensión máxima, que es el valor que tenemos acá, es igual a la tensión lejos, que sería esto, de la entalla, ¿sí?, que sería la carga actuante dividido el área efectiva. Perdón, repito, no es eso, bórrenlo. Repito, la tensión máxima, que es esta que tengo acá, va a ser, en general lo aclaran así, como la carga aplicada sobre el área efectiva, que sería P dividido W menos D por el espesor, ¿sí?, multiplicado por KT. Otros escritores, otras personas que han hecho investigaciones sobre esto, te dicen, para esta curva el KT es la tensión lejos de la entalla multiplicado por ese KT. Por eso a lo que iba es con esto.
es con esto. Es que hay que estar muy seguros y tener muy en claro cuando uno lee la bibliografía que la ecuación sea la adecuada, porque el KT va a depender, ¿sí?, de qué esté considerando, si el área efectiva es W menos D por E o, el área, o la tensión lejos de la entalla. ¿Está bien? Eso es para aclarar. Ok. Entonces, lo importante es que las tensiones acá son máximas. ¿Sí? Lo importante es que las tensiones acá son máximas. Por lo tanto, esto me tiene un concentrador de tensiones que va a hacer que, que esta pieza aquí tenga una tensión diferente al lejos de la tensión. Y eso es un tema, un problema. Porque el agujero lo tengo que hacer para poner un remache, por ejemplo, o para poner lo que sea, ¿sí? Por lo tanto, siempre voy a generar un concentrador de tensiones cuando yo hago un arreglo de este tipo o genero una discontinuidad de este tipo. Bien, vamos con la siguiente imagen y después paramos un cachito. Para atrás. Ahí, ¿sí? Y ahí. Por ejemplo, miren esto. Este es un eje que tiene un diámetro grande aquí, un diámetro chiquito acá y un radio de curvatura, sometido a una carga de tracción. Este es el mismo eje sometido a un momento flector. Las curvas para este caso no son las mismas que las curvas para este caso. ¿Sí? Los valores de KT que obtenga de esta no van a ser los mismos que los que obtenga de esta. Acá fíjense que la tensión nominal es F sobre A. P sobre A, perdón. O F, es F, perdón. F sobre A, que es directamente, no llego a leer qué dice, pero es 4F sobre pi de cuadrado, de chiquita. Toma como referencia el diámetro menor. ¿Entiende? No toma el diámetro mayor. Dice que estas curvas fueron calculadas para una tensión nominal en referencia al área de la sección más chica. Esta es también la tensión nominal para el caso de flexión. ¿Se acuerdan que es M sobre 32 pi por D al cubo? Donde D es el diámetro menor también. ¿Está bien? Entonces, es importante tener esto. La tensión nominal es esta. No es la que voy a obtener acá. ¿Sí? En el momento sí es común, obviamente. Entonces, yo de aquí puedo entrar con R sobre D, que es el radio de la entalla dividido el diámetro menor, hasta estas curvas que son la relación entre el diámetro mayor y el diámetro menor, y de ahí sacó mi respectivo KT. Fíjense que a medida que R sobre D se hace más chiquito, es decir, cuando R a un diámetro constante, el R se hace pequeño, y donde los valores de este sobre este, ¿sí?, tienden a 1, se baja el KT, mientras que cuando aumentan a 1,5 o demás, el KT se va exponencialmente al diablo. Entonces, este tipo de gráficos nos permiten adaptar o elegir la mejor relación de diámetros para bajar al mínimo el factor de concentración de tensiones. Es decir, en un diseño de un componente, yo buscaré la mejor relación entre D grande, D chica y R para que ante la presencia de un esfuerzo de flexión, carga, tracción o torsión o la que sea, mi KT sea el menor posible. Eso sería un buen diseño desde el punto de vista del KT. El KT va a existir, porque yo ya estoy haciendo modificaciones en la sección. ¿Sí? ¿Está claro? Sigamos un cachito más y después paramos un ratito, hacemos unas preguntas y hacemos un descanso. Esta es una pieza compleja. ¿Sí? Esto es hay otra pieza igual a esta que va de este lado, se conecta a través de una cruz. Esto es una especie de crapodina o algo por el estilo, ¿sí? Donde están sometidos, esto está quieto, hay un esfuerzo distribuido de carga, que son estas bearing stress o bearing loads, mejor dicho, que generan bearing stress, que genera que esto quiere ir para acá, que esto quiere ir para allá. Por lo tanto, va a haber zonas muy descargadas
zonas azules, zonas donde hay tensiones propias de la aplicación de la carga, zonas donde las tensiones son un poquito más elevadas, zonas donde las tensiones están en rojo. Es decir, que si esta pieza en algún momento va a presentar algún tipo de discontinuidad, de fisura por funcionamiento, es en esta discontinuidad, en este cambio de forma que tiene aquí la pieza. Bien. Esta es una pieza recompleja, esto no va a haber una tabla que me diga cuánto vale la tensión. Entonces los elementos finitos me permiten, en cierta manera, estimar los concentradores de tensión. Acá esto me está diciendo que mi tensión, si yo seteé la tensión de fluencia, porque esto es un análisis elástico lineal, no estoy haciendo un análisis elastoplástico. Si esto es un análisis lineal, me aseguro que en forma lineal esto no llega a la tensión sigma 0,2, por ejemplo. Entonces, si sigma 0,2 es el límite, esto estaría en sigma 0,2 bajo esta carga. Por lo tanto, trataré de modificar la pieza para que no me ocurra esto. ¿Está bien? Esta es una zona traccionada, una zona de concentrador de tensiones, donde las tensiones se me han ido un poquito para arriba. El resto de la pieza se lo ve bastante descargado. ¿Qué me permite esto? Optimizar la pieza. Buscar que sea la menor concentración de tensiones, que la parte que está descargada, bajarla aún más en cuanto a cantidad, porque si esto está descargado, obviamente acá yo más de esto no lo puedo bajar, porque ya me quedo sin espesores, pero fíjense que está todo descargado lo que está condición. El tema cuando trabaje para acá, porque esto puede trabajar o para acá, entonces no puedo seguir bajando la sección acá, por más que esto en este caso esté descargado. Acá también podría haber bajado un poco los espesores, también. Pero bueno, uno permite sacar material de aquellos lugares donde no hay importantes niveles de tensión. ¿Está bien? Optimiza la pieza. Baja masa, baja el peso, optimiza, o sea, en definitiva, lo que hablamos siempre, la resistencia específica, la estamos aumentando. Bueno, cortamos un cachito acá porque lo que viene es medio denso y hacemos un par de preguntas, no sé qué hora es, y nos tomamos un pequeño... Son y 48. Hace una hora vamos a lo que arrancamos, así que si tienen hacer alguna pregunta, nos tomamos después unos 10 minutitos de descanso y seguimos. Aguántenme que tengo el chat. ¿Alguna consulta? Sí, ahora esperá que analizamos las consultas y si no hay consultas, paro la grabación, así no se hace tan grande, y luego volver a activarlo. Bueno, como quieran. Hagamos esto. Piensen alguna pregunta respecto al tema y antes de arrancar, me dicen. ¿Sí? Yo dejo de grabar, ahí dejé de grabar.